¿Por qué no nos llevó el Señor cuando vino? Y todavía tiene que realizar su juicio. Nuestros pecados ya han sido perdonados porque creemos en Jesús nuestro Señor. No nos podrá juzgar cuando Él vuelva. Nuestros pecados estarán perdonados. Pero no podemos negar que si pecamos durante el día y nos confesamos por la noche, estamos muy lejos de estar purificados y lejos de seguir el camino de Dios. El Señor es santo. ¿Cómo permitiría que los que pecan a menudo y se resisten a Él entraran en el cielo? Si alguien tiene preguntas, hacedlas ahora. La palabra de Dios Todopoderoso puede resolver todos los problemas. La palabra de Dios puede iluminarnos y también alegrarnos. Es verdad. Gracias a Dios. Entonces voy a hacer una pregunta. Vale. Muchos hermanos y hermanas creen que nuestra fe en Jesús significa que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sentido su compasión y misericordia. Jesús ya no nos ve como pecadores. Así que podríamos ser llevados al reino de los cielos. Sí, bien dicho. Así es. Entonces, ¿por qué no nos llevó el Señor cuando vino? Y todavía tiene que realizar su juicio. ¿Su juicio es para purificar y salvar a la humanidad? ¿O para condenarla y destruirla? Mucha gente no consigue entender esto. Por favor, explicadlo de forma detallada. De acuerdo. Un momento. Ya nos habéis explicado que el Señor vino a realizar su obra, pero Jesús una vez nos prometió: y si yo voy a preparar un lugar para vosotros, también vendré después y os recibiré, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Amén. Dios nos llevará al reino de los cielos cuando vuelva. Así que, ¿cómo nos juzgará? Gracias al Señor. Nuestros pecados ya han sido perdonados porque creemos en Jesús nuestro Señor. No nos podrá juzgar cuando Él vuelva. Hermana Diao, hermana Lai, nuestros pecados estarán perdonados. Pero no podemos negar que si pecamos durante el día y nos confesamos por la noche, estamos muy lejos de estar purificados y lejos de seguir el camino de Dios. Sí. La Biblia dice: por lo tanto, debéis ser santos porque yo soy santo. Dios es justo. ¿Cómo podemos ser aptos para alcanzar el cielo si somos corruptos? Tenemos una oportunidad para buscar la verdad. Pidamos a las dos hermanas de la Iglesia de Dios Todopoderoso que nos expliquen este aspecto de la verdad. Vale. Hermano Peng, la pregunta que has hecho es muy útil. Aun cuando nuestros pecados hayan sido perdonados y podamos ser salvados, a los ojos de Dios, seguimos siendo corruptos y sin purificación. Estar perdonado significa no estar condenado. Esto es lo que significa salvado por la gracia. Sí. Dios puede habernos perdonado los pecados, permitiéndonos disfrutar de la paz y felicidad de ser perdonados de nuestros pecados y otorgándonos el derecho de comunicarnos con Dios. Pero a veces pecamos y con ese acto nos enfrentamos a Dios. Aún necesitamos la vuelta de Dios para realizar su obra de purificación y de salvación de la humanidad. En otras palabras, la obra de redención de Jesús es para abrir camino a la obra del juicio de Dios. La obra de Dios de salvar a la humanidad no acaba ahí. Debemos saber esto. Sí. Como acabáis de decir, ¿cómo es posible que después de ser perdonados nuestros pecados no podamos evitar seguir cometiendo más pecados? Es porque nuestra corrupción ejercida por Satanás es muy profunda. Tanto que todos tenemos una naturaleza satánica llena de su carácter. Por ello no podemos evitar cometer pecados. Sí. Si no se elimina esta naturaleza satánica, todavía podemos pecar y enfrentarnos a Dios incluso más. De esa forma nunca llegaremos a ser compatibles con Dios.
Por eso ha dicho Jesús que debe regresar, para que pueda realizar su juicio de los últimos días de purificar a fondo al hombre. Como dice Dios Todopoderoso, antes de que el hombre fuera redimido, muchos de los venenos de Satanás ya fueron plantados dentro de él. Después de miles de años de corrupción de Satanás, el hombre ya tiene dentro de sí una naturaleza que resiste a Dios. Por tanto, cuando ha sido redimido, no es nada más que una redención en la que se le ha comprado por un alto precio. Pero la naturaleza venenosa de su interior no se ha eliminado. El hombre que está tan inmundo debe pasar por un cambio antes de ser digno de servir a Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es tal que el hombre puede ser purificado y cambiado por medio del juicio y el castigo. Por la palabra, así como el refinamiento, el hombre puede expulsar su corrupción y ser purificado. En lugar de considerar que esta etapa de la obra es la de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. En verdad, esta etapa es la de conquista, así como la segunda etapa es la de salvación. Dios gana al hombre por medio del juicio y el castigo por la palabra. Por medio del uso de la palabra para refinar, juzgar y revelar todas las impurezas, las ideas, los motivos y las esperanzas individuales dentro del corazón del hombre se revelan completamente. Voy a leer otro pasaje de la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: los pecados del hombre podían ser perdonados por medio de una ofrenda por el pecado. Pero el hombre ha sido incapaz de resolver el problema de cómo no pecar más y cómo poder desechar completamente su naturaleza pecaminosa y ser transformado. Los pecados del hombre fueron perdonados gracias a la obra de la crucifixión de Dios. Pero el hombre siguió viviendo en el viejo carácter satánico y corrupto. Así pues, el hombre debe salvarse completamente de este carácter satánico para que la naturaleza pecadora del hombre sea del todo desechada y no se desarrolle más, permitiendo así que el carácter del hombre cambie. Esto requiere que el hombre entienda la senda del crecimiento en la vida, el camino de la vida y el camino del cambio de su carácter. También necesita que el hombre actúe de acuerdo con su senda, de forma que su carácter pueda ser cambiado gradualmente y él pueda vivir bajo el brillo de la luz y que pueda hacer todas las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Desechar el carácter satánico corrupto y liberarse de la influencia satánica de las tinieblas, huyendo de este modo totalmente del pecado. Solo entonces recibirá el hombre la salvación completa. Por tanto, después de completar esta etapa, aún queda la obra de juicio y castigo. Esta etapa hace al hombre puro por medio de la palabra, al darle una senda que seguir. Esta etapa es más significativa que la anterior y también más fructífera. Porque ahora, la palabra es la que provee directamente vida al hombre y permite que su carácter sea completamente renovado.
Es una etapa de obra más concienzuda. Las palabras de Dios Todopoderoso son muy claras. En la era de la gracia, Jesús solo llevó a cabo la redención. Los pecados de la humanidad fueron perdonados, pero su naturaleza pecaminosa no se ha eliminado. La naturaleza del hombre es la naturaleza de Satanás. Se ha enraizado en él, convirtiéndose en su vida. Esa es la razón por la que el hombre no puede evitar pecar y resistirse a Dios. La naturaleza del hombre es la causa fundamental de su resistencia a Dios. Los pecados del hombre pueden ser perdonados, pero ¿puede perdonar Dios su naturaleza satánica? No debería poder. No estamos seguros. El carácter satánico se opone frontalmente a Dios y a la verdad. Dios nunca podría perdonarlo. Por lo tanto, Dios tiene que salvar al hombre del control de su naturaleza satánica y debe juzgar y castigar a la humanidad. El juicio y castigo de Dios es la obra dirigida a nuestra naturaleza satánica y nuestro carácter corrupto. Alguno podría preguntar, ¿nuestra naturaleza satánica solo se puede solucionar por medio del castigo? ¿No podemos, dominando nuestro cuerpo y con voluntad de autocontrol, resolver nuestra naturaleza satánica? Definitivamente no. Echemos un vistazo a los muchos santos a lo largo de la historia que dominaron sus cuerpos. Todos ellos querían escapar del cautiverio y el control del pecado y trascender la carne. Pero ¿quién de ellos consiguió vencer a Satanás y pudo obedecer a Dios? Casi ninguno. Eran personas especiales a las que Dios había perfeccionado. ¿Pero cuántos había así? Era porque no había juicio ni castigo de Dios, por lo que el carácter satánico del hombre no podía ser purificado. Su carácter vital era incapaz de transformarse. Este hecho prueba que los medios humanos son insuficientes para eliminar su naturaleza satánica. Así es. El hombre debe pasar por el juicio y castigo, tratándose, podándose, antes de poder obtener la verdad y la vida y recibir el camino de la vida eterna. Solo entonces se podrá eliminar la naturaleza satánica del hombre. Por eso, según la obra de redención de Jesús, Dios Todopoderoso realiza su obra del juicio y castigo para salvar a la humanidad de la esclavitud y del control de la naturaleza satánica, para que la humanidad pueda ser purificada y recibir la salvación de Dios. Así podemos ver que es el juicio y castigo de Dios lo que purifica completamente y salva a la humanidad. Esta es la verdad. Amén. Alabado sea. Gracias a Dios. Durante años hemos confesado a Dios nuestros pecados. Nos hemos arrepentido y nos hemos esforzado por no ofenderle, pero no sabíamos por qué fallábamos. Después de escucharos hoy, al fin lo entiendo. La obra de Jesús era para perdonar nuestros pecados, pero no perdonaba nuestra naturaleza satánica. Pecamos por culpa de nuestra naturaleza. Si no se elimina nuestra naturaleza, desobedeceremos y resistiremos a Dios. Parece que para que podamos deshacernos de nuestro carácter corrupto y entremos en los cielos, debemos aceptar el juicio de Dios. Es verdad. Es verdad. Hermanas, vuestro testimonio de hoy me ha resultado muy útil. Los testimonios de hoy han sido muy clarificadores. Lo que nos han dicho nos ha mostrado el camino. Hermanas, lo que nos habéis transmitido tiene sentido. Pero creemos que el Señor es misericordioso y nos ama. El Señor nos perdonará todos los pecados y su gracia es suficiente para nosotros. No creo que necesitemos que el Señor vuelva para el juicio, ¿no? Sí, opino lo mismo. Si todavía debemos ser juzgados cuando vuelva el Señor, ¿entonces no seremos condenados? ¿Seguiremos contando con su gracia?
El Señor es misericordioso y nos ama. Su retorno no será para juzgarnos. Hermana, nuestros pecados han sido perdonados y hemos podido disfrutar de su gracia. ¿Pero significa eso que no tenemos pecado? ¿Prueba que estamos capacitados para entrar en el cielo? El Señor es santo. ¿Cómo permitiría que los que pecan a menudo y se resisten a Él entraran en el cielo? ¿Por qué no aceptáis que el Señor ha vuelto y realizado su obra del juicio y purificación? Limitáis a Dios y juzgáis libremente su obra. Eso es ofender su carácter y oponerse a Él. El Señor nos examina en secreto. Sí, no podemos extraer estas conclusiones. Hermanos y hermanas, todos sabemos que el juicio de Dios es la mayor salvación de la humanidad. Si no experimentamos el juicio, no se puede eliminar nuestra naturaleza satánica. No podremos volver a Dios y ser ganados por Él. Y no estaremos capacitados para disfrutar de Dios y recibir un destino. Este es un hecho que nadie puede negar. Pero mucha gente no comprende cuál es el significado del juicio de Dios. ¿Está el juicio y el castigo de Dios condenando a la humanidad o salvándola? Esto requiere que conozcamos la obra de Dios y sus intenciones de salvar la humanidad. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: ¿a través de qué perfecciona Dios al hombre? A través de su justo carácter. El carácter de Dios consiste principalmente de la justicia, la ira, la majestad, el juicio y la imprecación. Y su perfección para el hombre es principalmente por medio del juicio. Algunas personas no entienden y preguntan por qué es que Dios solo puede perfeccionar al hombre por medio del juicio y la imprecación. Dicen que si Dios maldijera al hombre, ¿no moriría el hombre? Si Dios juzgara al hombre, ¿el hombre no sería condenado? Entonces, ¿cómo puede todavía ser perfeccionado? Esas son las palabras de la gente que no conoce la obra de Dios. Lo que Dios maldice es la desobediencia del hombre, y lo que Él juzga son los pecados del hombre. Aunque Él habla ásperamente y sin la menor sensibilidad, Él revela todo lo que hay dentro del hombre. Y a través de estas palabras severas, revela lo que es esencial dentro del hombre. Pero a través de ese juicio, le da al hombre un conocimiento profundo de la esencia, de la carne, y por lo tanto obedece a Dios. Todos vosotros vivís en un lugar de pecado y libertinaje. Todos sois personas libertinas y pecadoras. Hoy no solo podéis ver a Dios, sino lo que es más importante, habéis recibido castigo y juicio. Una salvación tan profunda, esto es, el amor más grande de Dios. Todo lo que Él hace es amor verdadero por vosotros. No tiene malas intenciones. Él os juzga por vuestros pecados, para que os examinéis y recibáis esta tremenda salvación. Todo esto se hace para obrar en el hombre. De principio a fin, Dios ha hecho todo lo posible para salvar al hombre. Y sin duda no está dispuesto a destruir completamente al hombre que creó con sus propias manos. Ahora, Él ha venido entre vosotros para obrar. ¿No es esto aún más salvación? Si Él os odiara, ¿seguiría haciendo una obra de tal magnitud para guiaros personalmente? ¿Por qué iba a sufrir así? Dios no os odia ni tiene ninguna mala intención hacia vosotros. Debéis saber
que el amor de Dios es el más verdadero de todos. Es solo por culpa de la desobediencia de las personas que Él tiene que salvarlas, por medio del juicio. De lo contrario, no se salvarían. Dios Todopoderoso dice, en su obra final de dar por concluida la era, el carácter de Dios es castigo y juicio. Revela todo lo que es injusto. Juzga públicamente a todos los pueblos y perfecciona a aquellos que le aman de verdad. Solo un carácter así puede concluir la era. Los últimos días ya han llegado. Todas las cosas se clasificarán según su tipo y se dividirán en diferentes categorías en base a su naturaleza. Este es el tiempo en el que Dios revela el final y el destino del hombre. Si el hombre no pasa por el castigo y el juicio, no habrá forma de revelar su desobediencia y su injusticia. Solo por este medio se puede manifestar el final de todas las cosas. El hombre solo muestra sus verdaderos colores cuando es castigado y juzgado. El mal volverá al mal, el bien al bien, y el hombre será clasificado según su tipo. A través del castigo y del juicio se revelará el final de todas las cosas, de forma que los malos serán castigados y los buenos recompensados, y todas las personas se someterán al dominio de Dios. Toda la obra exija que se consigan un castigo y un juicio justos. Como la corrupción del hombre ha alcanzado su punto culminante y su desobediencia ha sido demasiado grave, solo el carácter justo de Dios, que es principalmente de castigo y juicio, y se revela durante los últimos días, pueden transformar y completar totalmente al hombre. Solo este carácter puede dejar el mal al descubierto y castigar así con severidad a todos los injustos. Durante los últimos días, solo el juicio justo puede clasificar al hombre y llevarlo a un nuevo reino. De esta forma, se pone fin a toda la era por medio del carácter justo de Dios, del juicio y del castigo. Estas palabras están llenas de autoridad. Después de leer las palabras de Dios Todopoderoso, podemos ver una verdad en sus palabras. Nosotros, la humanidad corrupta, no podemos recibir la vida sin pasar por el juicio y el castigo de Dios. No nos libraremos de nuestra naturaleza pecaminosa para salvarnos, ni llegaremos a conocer el carácter justo de Dios y todo lo que Él tiene y es. La humanidad ha sido corrompida por Satanás y tiene una naturaleza satánica. Es arrogante, mentirosa y temeraria. Aunque algunos creen en Dios, a menudo no pueden evitar pecar y resistirse a Dios. Esto muestra que el hombre no tiene un conocimiento verdadero y temor de Dios. Esto es un hecho. Para que una persona llena de carácter satánico sea obediente de verdad y haya sido convencida plenamente por Dios, ¿qué método creéis que habría que emplear? ¿Podría ser el juicio y castigo? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Cuál será? Debe experimentar el juicio de Dios, por el que llega a ver el carácter justo, majestuoso y colérico de Dios. Ve todas las verdades de Dios para purificar la humanidad. Solo entonces puede ser conquistado, postrarse ante Dios y arrepentirse sinceramente. Empezar a comprender la verdad, practicarla, cambiar su carácter y ser compatible con Dios. ¿Por qué no pudieron conocerse a sí mismos los creyentes en el Señor de la era de la gracia? ¿Por qué no temían a Dios? Y a menudo vivían en pecado, le desobedecían e incluso se oponían a Él. Era porque Dios no había realizado su obra del juicio.
Sin experimentar el juicio de Dios, el hombre no puede llegar a conocer su naturaleza satánica. Su carácter arrogante nunca será capaz de cambiar. Y no será posible que adquiera verdadera obediencia ni temor de Dios. Alguien podría decir, ¿cómo podemos soportar la cruz y seguir al Señor si no le conocemos? En la era de la gracia, dejábamos todo para pagar el precio por el Señor. Pero el objetivo era que pudiéramos ser recompensados y entrar en el cielo. ¿Amábamos realmente y obedecíamos al Señor? ¿Fuimos aquellos cuyas vidas y caracteres se transformaron? ¿Llegamos a ser compatibles con el Señor? Porque cuando nos hemos entregado al Señor, ¿podemos intentar hacer tratos con Él, aprovecharnos de Él y engañarle? Dios observa el corazón humano. El hombre mira el exterior, Dios al interior. Ser buenos no significa estar conforme al corazón de Dios. Por tanto, la obra del juicio de Dios, que comienza por la casa de Dios, es la obra dirigida a la naturaleza satánica para purificar y salvar al hombre. Así que parece que realmente necesitamos el juicio y la purificación. Solo después de que experimentemos el juicio y el castigo de Dios, podremos ver que nuestra naturaleza ha sido corrompida por Satanás. Y que lo que proyectamos es la imagen de Satanás sin mucha humanidad. Nos sentimos avergonzados, nos postramos ante Dios, nos arrepentimos, tenemos remordimientos y nunca volvemos a sentirnos mejores que nadie. Comenzamos a despreciarnos, a maldecirnos y ya no deseamos vivir en nuestro carácter pervertido. Inconscientemente nos volvemos honestos, ya no somos insolentes. Al mismo tiempo, vemos que el carácter de Dios es recto y santo, que no puede ofenderse. Y desarrollamos un corazón reverente ante Dios. Pero ya no nos atrevemos a hacer ni decir lo que queremos. Abandonamos la carne, practicamos la verdad y cambiamos la forma en la que observamos las cosas. Nuestro carácter comienza a cambiar. Y queremos obedecer las decisiones de Dios sin que ya nos controle nuestro futuro y nuestro destino. Y vivimos como un hombre real. Después de experimentar el juicio de Dios, apreciamos que Dios Todopoderoso, al expresar la palabra que juzga al hombre, no lo hace para castigarle ni destruirle, sino para purificarlo completamente. Esta es la gran misericordia de Dios y su salvación, y el amor más verdadero de Dios hacia nosotros. Amén. Su testimonio es muy útil. Sí, gracias a Dios. También hemos visto que la obra del juicio que comienza por la casa de Dios está dirigida a todos los que aceptan la obra de Dios. Dios va a crear un grupo de vencedores antes. Estas personas son las que entrarán en el reino de Dios. Alabado sea. Los impíos y malvados que se resisten a Dios serán destruidos de acuerdo con la profecía del Apocalipsis. Dios no realizará su obra del juicio sobre ellos y esperará a que lleguen los desastres y los destruyan. Así, todos podremos ver que el juicio de Dios a su pueblo elegido es para purificarlo y perfeccionarlo. Así es. Solo los malvados e infieles que odian la verdad y se resisten a Dios serán condenados y destruidos. Esta es la verdad absoluta. Es verdad. Este testimonio ha iluminado mi corazón. Mi idea del juicio final de Dios estaba llena de ideas erróneas. Creía que el juicio de Dios era para condenarnos y castigarnos. Gracias al Señor. Gracias. Ahora sé que el juicio y castigo de Dios es para purificarnos y salvarnos y llevarnos a un destino maravilloso. El juicio de Dios es de gran importancia para la salvación de nuestra humanidad. Este es el amor más verdadero y genuino de Dios a nosotros. Sí.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Sí, la corrupción de la humanidad es profunda. Son libertinos, odian la verdad, no la quieren, e ignoran todas las cosas buenas. No tienen rectitud, adoran al demonio y se niegan a caminar por el camino correcto. Hasta los que hemos creído en el Señor, seguimos las costumbres mundanas y no observamos su palabra, y a menudo pecamos y nos resistimos a Dios. Si Dios no viene a rescatarnos, entonces pereceremos por oponernos a Dios. El método de Dios al utilizar el juicio y castigo en los últimos días para purificar y salvar a la humanidad es muy necesario. A esto se refieren cuando dicen una medicina amarga cura la enfermedad. Gracias a Dios. Sí, nuestra corrupción es tan profunda que intentar entrar en el cielo sin merecerlo es fantasear, ni debemos pensarlo. Sí, gracias al Señor. Dios salva y perfecciona a aquellos que creen sinceramente en Él a través de su juicio y expone a todos los que practican el mal, recompensando el bien y castigando el mal. Solo Dios tiene esta autoridad y poder. Parece que Dios Todopoderoso es la segunda venida de Jesús. Por fin veremos al único, al que hemos estado esperando. Demos gracias al Señor.